Se ha tenido conocimiento de que el señor Ilan Heredia Alarcón ya no se encuentra en territorio peruano, sino que por el contrario se encuentra en territorio brasileño. Y como las órdenes de captura que se han cursado son a nivel nacional, el pedido que está realizando el Ministerio Público es que se extienda y que se haga a nivel internacional. Esa es en razón a ello. Bien. El juzgado sobre el tema acoge la petición y dispone a través de esta audiencia, por forma de pedido del Ministerio Público, la suscripción de oficios en relación a órdenes de captura a nivel internacional, básicamente que es una tipología de las órdenes que ya han sido. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos querido comenzar este programa difundiendo palabras pronunciadas por una fiscal hoy respecto de la situación del señor Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, asilada, como sabemos, en el Brasil. La justicia peruana se ha decidido a lanzar una búsqueda donde sea que se encuentre el señor Ilan Heredia, al cabo de varios días pasados ya, bajo condena, sin que se haya presentado a la justicia. Hemos invitado al abogado penalista Julio César Espinosa, que ha actuado como abogado de Nadine Heredia. Preciso que no ha sido abogado de Ilan Heredia. Si hablamos de eso, lo hará por sus conocimientos, independientemente del vínculo profesional que no lo tiene con Ilan Heredia. Pero, naturalmente, queremos conocer cuál es su primera reacción ante la lectura de la condena, porque a principios de mes se hizo un adelanto de lectura de condena para hacer saber cuál es la pena que se le había impuesto al señor Humala, 15 años a él, una pena también a la señora Nadine Heredia. Pero ahora hemos visto la argumentación y el establecimiento de los hechos, que concluye de una manera severa, puesto que sostiene que ha habido lavado de activos en modalidad de organización criminal. ¿Cómo ha vivido usted estas largas horas, más de 8 creo, de lectura de la condena? Sí, buenas noches, Fernando, encantado. Primero, indicar que se trata de una sentencia en primera instancia que será objeto de una impugnación, de una apelación que tendrá que ser revisado por una sala de segunda instancia, y luego de eso, inclusive la posibilidad de que cualquiera sea el resultado en segunda instancia, el caso se lleve a la Corte Suprema para tener un resultado final en la vía penal. En segundo lugar, es importante tener presente que no es una sentencia por unanimidad. Hay un capítulo del caso que es la campaña de Venezuela 2006, donde hay un magistrado que ha concluido que no hay lavado de activos. Y en segundo lugar, hay un capítulo en lo referido, por ejemplo, a la decisión o al hecho de la Fiscalía de imputar el uso de tarjetas adicionales, una tarjeta de crédito adicional y la ubicación de una suerte de caja fuerte en el Banco de Crédito del Perú el año 2011 a la señora Calderón. Ha concluido el tribunal que allí no se ha establecido lavado de activos, no se ha logrado establecer prueba suficiente para establecer que hay un resultado lesivo. Entonces, es una sentencia que tiene ese tipo de resultados bastante relativos. Bueno, pero es sentencia. Que uno haya votado sobre un extremo contra la mayoría de dos no quita para nada la eficacia del acto judicial que se ha hecho. Claro, ¿no? La eficacia en el sentido de que constituye un dato, una decisión de primer grado. Sin embargo, por supuesto que hay fuertes temas de debate que tienen que ser revisados en segunda instancia. ¿Cuáles son esos temas de debate? 3 temas esenciales. La existencia de un delito previo para poder establecer si hay o no lavado de activos es un asunto esencial. No es posible que en un caso tan complejo como este, el tribunal haya fallado aplicando algo que es un poco complejo explicarlo jurídicamente, pero que se denomina ignorancia deliberada. La teoría de la ignorancia deliberada ha sido aplicada por ese tribunal para fallar que ha existido un conocimiento del supuesto delito previo, cuando nunca ni el Ministerio Público ni en el debate de todo el juicio de 235 audiencias se ha puesto sobre la mesa de debate la posibilidad de aplicar esa teoría. No podía el tribunal aplicar este criterio si es que el fiscal no planteó aquello en su acusación y menos la posibilidad de desarrollar probatoriamente esta posibilidad que hoy día sorpresivamente el tribunal está incorporando en su sentencia. La ignorancia
deliberada, es en buena cuenta, para explicarlo en términos muy sencillos. Cuando uno no quiere saber algo presumiendo. Así es, Pero, una suerte de indiferencia, digamos, planificada. pero la ley sobre lavado de activos dice que el delito se comete cuando uno sabe que hay un origen o debe presumir saberlo. Así es. O sea, y esa no es tan fácil. Esa presunción tiene que estar marcada por datos de contexto. Y en el juicio se ha conocido intensamente una serie de datos de contexto. ¿Cuál es el contexto? Para hablar específicamente de Brasil, año 2011. No es aquello que se conoce el año 2015, cuando explota el fenómeno Lavallato en Latinoamérica. Estamos hablando de primer semestre del 2011 y hasta el año 2014 hay evidencia, de hecho notorio en el Perú, que Odebrecht y Marcelo, y sobre todo Jorge Barata, el representante acá en el Perú, era una de las personas más representativas de la honestidad. Odebrecht formaba parte del Tribunal de Ética de Capeco, para solamente poner un dato, año 2014, ni siquiera 2011. Y además, un texto oficial del Poder Judicial publicó una serie de personajes emblemáticos que representaban la honorabilidad de la inversión económica en el país, y uno de ellos, junto con otros personajes importantísimos, como el año 14, el año esta 14. publicación. Así es. Entonces, si el año 14, entidades oficiales y nada más y nada menos que el Poder Judicial hace esa publicación presentando al señor Jorge Barata como uno de los principales representantes, digamos, de lo más representativo de la clase empresarial, pero ahora junto con, por ejemplo, Richard Webbs, junto con Beatriz Merino, entre otras personalidades. Ahora, evidentemente no existía posibilidad de establecer un contexto de conocimiento de actividades ilícitas de esta empresa el año 2011. Una de las novedades doctrinarias que introduce esta sentencia, si se le puede llamar doctrinaria, no estoy seguro, es que ha quedado establecido para los jueces que el dinero que proviene de la Caja 2 era un dinero mal habido. A ver, ese es el segundo tema tan importante que estamos seguros va a ser revertido en segunda instancia, por la sencilla razón de que lo que se ha hecho de conocimiento casi como un hecho notorio en los últimos 2 años es que el sistema judicial brasileño ha declarado ilícitas todas las pruebas que sirvieron para construir el caso Lavallato. Ese tribunal conocía de esa ilegalidad. Estamos hablando de información que se ha obtenido, por ejemplo, de la famosa División de Operaciones Estructuradas, así como la declaración de muchos funcionarios que en la justicia brasileña se han declarado prueba prohibida. Bueno, allá. Pero acá nuestros fiscales hicieron su trabajo de ellos recabar información y no es prueba prohibida en el Perú lo que dijeron. Vamos a ver, y ese es el punto que la defensa ha planteado ante el juicio que se acaba de concluir el día de hoy. Las pruebas que el Ministerio Público ha ofertado, ha presentado, tienen su origen en la justicia brasileña. El caso Lavallato, que se desarrolla en Perú, se construye sobre las bases de prueba que se trajeron, que se importaron de la Fiscalía y el Ministerio Público brasileño. Hubo muchos testimonios, se han recabado muchos testimonios acá de lo que y precisamente lo que la justicia por eso brasileña... somos independientes de la justicia brasileña. Por eso es que la Corte Suprema ha establecido para este caso, en general, caso Lavallato, que las declaraciones de los principales colaboradores eficaces en Brasil fueron obtenidas bajo escenarios de coacción. Y eso dicen ellos allá, eso les concierne a ellos, no tiene y es por un qué tema, afectar. es un tema respecto al cual el tribunal que hoy día ha leído la sentencia no ha explicado, bueno, no ha dado entonces, respuestas. Nos está diciendo que usted va a formular una apelación, uno, por la tesis de la ignorancia concedida. Supuestamente deliberada. Supuestamente deliberada. En segundo lugar, por la figura de lavado de activos. Así es. Y en tercer lugar, por el conocimiento que se podría tener en ese momento. No sé, ¿algún otro argumento? Bueno, también, por supuesto que es fundamental entrar a la discusión y consolidar una discusión en función de la cual el aporte a campañas electorales, en la hipótesis del Ministerio Público, no constituyen delito de lavado de activos. Ese capítulo... Depende de cómo se haga. En sí mismo el aporte, por supuesto que no es lavado de activos. Vamos a revisar el texto, que por cierto aún lo hemos escuchado, pero no nos lo han notificado en su integridad. Se ha leído, sí, durante cerca de 8 o 9 horas durante todo el día, pero no hemos encontrado, y ha sido pública la lectura, no se ha comunicado
cuál es el razonamiento para establecer finalmente que en este caso se puede establecer de cara a los casos que pueden venir también, que se trata de un caso de lavado de activos cuando lo que el fiscal está trabajando como hipótesis general, tanto en el capítulo Venezuela como en el capítulo Brasil, es que han habido aportes de supuesto origen ilícito para campañas electorales 2006 y 2011. Respecto de la calidad de organización criminal que se designa al modus operandi de los esposos Humala, ¿cuál es su reacción? ¿Qué va a decir usted en la apelación? Bueno, a ver, es una calificación absolutamente desproporcionada, es una calificación que no tiene sustento en la idea misma de entender que el Partido Nacionalista se fundó, se construyó para desarrollar actividad política absolutamente lícita, tan clara, que durante el año 2006 tuvo un número importante de representación parlamentaria y en el año 2011 logró el poder ejecutivo del gobierno central. El gobierno central, además, fue el último de los gobiernos que logró culminar válidamente todo el periodo gubernamental. Entonces, que un partido haya logrado desarrollar esa actividad política está muy lejos. Quiero explicar esto, está bastante lejos de ser considerado una organización criminal como pudiera ser cualquier organización que se funda con este propósito. Así es que haber aplicado y calificado de ese modo al Partido Nacionalista y además a quienes participaron de todo ese proceso de formación de un partido y de ejercicio del gobierno es absolutamente incorrecto y estamos seguros que tiene que ser revisado tanto en segunda instancia como finalmente por la Corte Suprema. Cuando se produjo la audiencia de lectura adelantada de la condena, hay algunos colegas tuyos que sostuvieron que era ilegal e inconstitucional detener al señor Humala, puesto que no se le había notificado la condena y en consecuencia no podía apelar. No veo que ese argumento se siga usando ahora. A ver, vamos a ver. Se está usando, no solo se está usando, Fernando, y permíteme con esto discrepar contigo. No, bueno, no solo se está usando, sino que el mejor ejemplo de que eso ha sido una gran arbitrariedad es que el día de ayer se ha condenado a un señor Peñaranda por el caso Lavallato. A 25 años, sí. Por delito de lavado de activos, a pena de 35 años, por el mismo sistema judicial que ha condenado hoy día a los señores Humala y a todos los integrantes de este proceso, los que han participado en ese proceso, y sorprendentemente ese tribunal que forma parte de la misma sala especializada le ha impuesto una pena alta por un delito supuestamente grave, una pena mucho mayor, pero ha dispuesto que no se ejecuta inmediatamente la condena. Ha dispuesto que se cumplirá después que en segunda instancia recién se confirme, si es el caso, la sentencia. Entonces, ese es el mejor ejemplo de un doble, digamos, criterio que rompe la seguridad jurídica que hemos reclamado y que estamos seguros que va a ser en algún momento revertida, conocida por el Tribunal Constitucional. A mí me dijo durante años que no se les iba a condenar, así es que la seguridad jurídica que tiene usted cuando habla sobre sus patrocinados pueden ser sometidas a duda. Permítame, por favor, hacer saber que mientras hablábamos hemos recibido un tuit enviado por el expresidente Ollanta Humala, suponemos que lo ha dictado a alguien, ¿no? No creo que tenga acceso a él, ¿no? Usted sabe, no podrá escribir un tuit, ¿no? Pero leo: con claridad, debo señalar que la sentencia emitida en contra nuestra está alejada del derecho. Al término de la lectura sobre este caso de aportes de campaña, debo decir lo siguiente. Primero, se ha confirmado que ni mi esposa ni yo tenemos un desbalance patrimonial. Segundo, se ha confirmado que no se conoce el origen ilícito del presunto dinero. Tampoco se ingresó a Perú si se recibió. Tercero, se ha confirmado que documentos anulados en Brasil por ilegales y falsos han sido considerados en Perú para una condena. Cuarto, se ha confirmado que durante 3 años de presentación de pruebas el colegiado no ha valorado ninguna de la defensa y, por el contrario, ha valorado solo la versión fiscal. Ni siquiera ha valorado el dolo eventual. Nos va a decir una palabra sobre el dolo, ¿eh? Y pese a que como acusados no tenemos la carga de la prueba, hemos presentado documentos y testimonios fundamentales para desmentir esa tesis. Esta no ha sido una decisión judicial, es una decisión política que intenta justificar sin éxito una condena contra nuestra familia y dirigentes de nuestro partido político. Dice tuit enviado a solicitud del señor expresidente del Perú, Ollanta Humala Tasso.
¿Qué es esto del dolo que usted había mencionado ya? Bueno, existe en la jurisprudencia, en la norma también, la posibilidad de que exista una sospecha de conocimiento de un hecho de procedencia ilícita, para lo cual tiene que desarrollarse prueba indiciaria, o sea, hacerse una recopilación de elementos que, digamos, de manera coherente apunten a que eso sucedió, el posible conocimiento, pero además evaluar los elementos del contexto. Y estamos explicando, y en el juicio hemos planteado una serie de argumentos de contexto. Es muy fácil hablar de Odebrecht el 2016 o hoy 2025 como una empresa con antecedentes ilícitos. Pero nada de eso existía el año 2011 no, existía, y hemos sí, explicado. Que no lo supiera humana quizá, pero existía. Lo hemos incorporado. Usted sabe que existía, ¿no? Existía antes de que se estallara. Estamos hablando del conocimiento de esa algunos actividad. Sabían, ¿eh? Algunos sabían. No es lo que más se decía. Jamás la Fiscalía propuso esa información, de modo tal que cuando el presidente dice que ha habido una, digamos, decisión sesgada, lo que trata de decir es que varios de estos argumentos fueron planteados por los abogados, por nosotros los defensores en el juicio, y hoy, a la luz de lo que hemos escuchado, que se ha leído, no hemos tenido respuesta. Así que estamos intentando revisar un texto que seguramente nos lo entregarán, nos lo notificarán oficialmente en las próximas horas, pero de lo que se ha leído no ha habido respuesta a esos planteamientos de la defensa. Hablemos sobre otro aspecto de toda esta problemática, que es el asilo solicitado por Nadine Heredia, concedido por Brasil. Ha habido un tuit de Ollanta Humala justificando, diciendo: el asilo que Brasil ha otorgado a Nadine y a mi hijo es un acto político y humanitario, amparado en el derecho internacional, que agradezco. Mi familia no merece este ensañamiento que utilizan los organismos de justicia para una persecución política. Y yo, ya una vez en un fallo inconstitucional, mis hijos se quedaron sin padre y sin madre. Otra vez, no. Seguiremos defendiendo nuestra inocencia y honor con pruebas, como se hace en un Estado de Derecho que se respete. ¿Usted cree que había interés en perjudicarlo políticamente a Ollanta Humala? Bueno, no importa lo que yo considere, porque como tú sabes bien, para la decisión de un asilo, el único autorizado a decidir y a calificar... Pero hablo de lo que dice Ollanta, claro, en su tweet. El presidente lo está diciendo en el contexto de que había un país que ha calificado ese hecho como de contenido político y a la vez humanitario. Así lo ha explicado el canciller brasileño cuando ha tenido que dar explicaciones públicas sobre esta decisión. Lo que sí hay que tener presente es que es una decisión inédita, una decisión que se adopta en circunstancias absolutamente excepcionales por la familia, motivado por los hechos que hemos conocido. Y esos hechos hacen referencia a un proceso en el que evidentemente ha habido una serie de decisiones que nosotros hasta el día de hoy, me refiero específicamente a la ejecución inmediata de un fallo que nunca debió producirse. ¿Eso le parece un acto inconstitucional? Esa detención. Esa decisión marca un sesgo enormemente claro entre lo que significa un proceso a personas cuya actividad política ya prácticamente es inexistente en el país versus otros inculpados, como por ejemplo un empresario el día de ayer, que por hechos más graves y condenado a una pena muchísimo más alta, 35 años, merece un tratamiento distinto de la justicia. No ha ido a la cárcel porque es primera instancia. Ahora, usted mismo ha dicho que casi no tiene actividad política. ¿Cómo se podría explicar que haya interés en perseguirlos políticamente? Bueno, ese análisis es el que ha sido adoptado por Brasil. Te presente, Fernando, que uno de los principales, y acá hay un dato que quizás no se conoce mucho, pero uno de los principales críticos del asilo es el señor hoy senador Sergio Moro, que antes fue ministro de Justicia y que precisamente fue el que firma la sentencia brasileña que el fiscal Juárez... Muy desacreditado, ¿ah? Usted lo sabe muy bien. Ese senador, antes ministro del régimen de Bolsonaro, es el que ha firmado la sentencia con la que el fiscal Juárez, la fiscalía, ha intentado probar que Caja 2 es dinero ilícito. Entonces, evidentemente tiene una connotación política. Hay otro elemento que termina por contribuir a la imagen, uno puede formarse toda esta situación, que es la calidad de prófugo que ha adoptado el hermano de Nadine Heredia, Ilan Heredia, y hoy se ha hecho saber que las policías están buscándolos en donde sea que se halle. ¿Usted sabe si él se haya también asilado No, en realidad Brasil, no tengo ninguna información al respecto. No. Digamos, su defensa, entiendo, hoy día ha
de alguna manera representado a Ilan en la audiencia. ¿Quién? Los abogados que representan a Ilan Heredia, que es el doctor Cubas, Ya. lo ha representado en la audiencia, y a la audiencia no están obligados los imputados a asistir ni siquiera virtualmente, solo sus abogados. Así que será cuestión que supongo se aclarecerá o que se comunicará en los próximos días por parte ya de su defensa como Porque corresponde, ¿no? en su caso no valen los argumentos humanitarios que ha invocado Ollanta Humala. Efectivamente, ellos ya estuvieron una vez presos y fueron liberados después por decisión institucional, pero no Ilan Heredia. Toda esa, digamos, narrativa de la persecución toma un golpe cuando uno mira lo que está haciendo Ilan, ¿no? Que forma parte de la misma Habrá acusación. que ver lo que venga en los próximos días. Yo creo que son días y en esta etapa ingresamos a un momento fundamental. Repito, viene ahora la fase en la que se va a revisar esa sentencia por un tribunal de instancia superior y obviamente Fiscalía, Procuraduría y nosotros vamos a plantear nuestros recursos y generaremos un segundo tiempo en este partido complejo. Muy bien, tomamos nota entonces. Si ustedes tienen 5 días hábiles o 7 días hábiles para En presentar la total apelación. son 7 días hábiles. 10 para presentar la apelación. Así Muy bien. es. Ya la conoceremos en su momento. Entonces, muchas gracias, doctor Jorge Encantado. Espinosa, abogado defensor de Nadine Heredia, que nos ha venido a explicar la situación de sus patrocinados. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al constitucionalista Domingo García Belaunte.